Listo? Bueno, egunon guztioi. Hemen atorkizue gaurko gobernu batzordeko hainbat gaiekin, eta notan bertan daukagun urrenkera jarraituz, denengo gaia hirigintzari dagokiona litzateke, eta da Donostia eta Lasarte Oriako bateragarri egiteko plana onartu begula. Hau, Teresa Tegiren ambito horri dagokion plana da, urbanistikoki udalerri batek bere garapenak egiten dituenean muga badin badauka beste udalerri batekin, eta kasua hau da, Errekalden muga egiten duelako Lasartek poligono hau garatzerako orduan, legeak eskatzen du konpatibilizazio edo bateragarritasun plan bat onartu beharra dagoela, bi udalerrien arten modu egokian guztia ordenatzeko. Hau ja, urte pare bat uste daramazki da bidean, Lasarteko udalakada eskatuta, eta orain ja Donostiako udaletxearen aldetik behin betiko onarpena ematen diogu, eta beraz amaitzen da gure eskuartea. Honek aurre ikusten duena da, Errekalden Coca-Colako edifizioaren eta intxausti, oain txino bada, baina garai batean muebles intxausti zen eraikin horren artetik, ordenatzea nodabaiteko sarrera eta irteerak, labur bilduta. Decía que la primera cuestión que traigo hoy aquí es urbanística, es la aprobación del plan de compatibilización de Donostia y Lasarte Oria para el ordenamiento de una parcela terciaria que es Lasarte, en realidad. En urbanismo, cuando existen parcelas que tienen alguna relación fronteriza, por decirlo de alguna manera, con otro municipio, se obliga a la aprobación de un plan de compatibilización, de tal manera que sea coherente, por decirlo de alguna manera, el planeamiento entre los municipios que son afectados. En realidad, la parcela terciaria es Lasarte, pero el acceso a la parcela terciaria de Lasarte, Teresategui concretamente, se produce por Recalde, término municipal de Donostia, y lo que este plan de compatibilización que se ha trabajado con el Ayuntamiento de Lasarte hace es ordenar esa unión de esta parcela con Recalde, básicamente entre el edificio Coca-Cola y lo que era Muebles Intxausti. Entonces, con esta aprobación definitiva, pues ya el planeamiento referido a esta zona en relación con Lasarte, por nuestra parte, ya queda culminado. Hurrengoa Arko Amarari dagokion gaia da, eta gaurkoan onartu deguna da, hain zuzen ere, genituen 2011ko maiatzaren 19an sinatutako erabileragatzeko kontratuak bukatzeko espedientea hasi, hain zuzen ere 10 lokaldei dagozkien espedientea izango ditzatekeen, eta arrazoia erabiltzaileak kanonak ez dituela ordaintzen. Eta orduan udaletxeak Arko hori buelta bat emateko daukan helburu horretan pauso hau ematen du dagoen egoera hori erregularizatze aldera. Decía que otra cuestión es relativa a Arco Amara. Hoy hemos iniciado el expediente para la resolución de los contratos de cesión de uso suscritos entre Donostia Coques 1, Sociedad Limitada, y el Ayuntamiento de Donostia, que se firmó el 19 de mayo de 2011, que corresponden a 10 locales en el centro comercial Arco, y que, debido al incumplimiento de las obligaciones de pago de canon por parte del cesionario, pues el Ayuntamiento inicia este expediente de recuperación con el ánimo de ordenar las cosas en Arco y seguir apostando por el centro comercial. Pero previamente a todo ello, evidentemente, es necesario regularizar la situación que en este momento existe. Hurrengo gaia, garabiari dagokiona izango ditzateke, gaurkan onartu deguna da ibilgailu hondarrak kaletik kentzeko eta gero tratatzeko eta deskontaminatzeko kontratazio espedientea aurrera eramatea, 2 urteko epez egingo ditzateke zerbitzu hau, eta 2 urtez luzatu ahal izango da behin kontratua sinatu ondoren. Aipatzearren,
2019an garabi zerbitzuak 1.372 ibilgailu eraman zituzten, eta 2020ko lehen 6 hilabetekoan 1.272. Decía que otra cuestión es la aprobación del expediente para la contratación y procedimiento de adjudicación para licitar el contrato de retirada de vehículos. O restos abandonados en la vía pública y su transporte, tratamiento, descontaminación y tratamiento de baja administrativa. Entonces, el contrato que se saca a licitación en este momento tendría una vigencia de 2 años, con una posible prórroga de otros 2. Y por dar el dato, en el año 2019 el servicio de grúa retiró un total de 4.372 vehículos, mientras que en el primer semestre de este año pues han sido 1.272. Hurrengoa, elpidarri legokiokeena da. Hain zuzen ere, gaurkoan behin betiko onartu dugu elpidar azpiesparruari dagokion urbanizazio proiektua. Bertan 54 etxebizitza berri eraikitzea aurre ikusten da, erdiak babes ofizialekoak izango direnak. Eta proiektu honetan egiten dena da, inguruan beharrezkoak diren urbanizazio dan horiek aurre ikusi, Zarategi pasealekuan eragina izango duelarik, eta berritu egingo da, Zarategi pasealekuko espadoia, autobus geltokian markesina jarriko da, eta 7 aparkalleku ere aterako dira bertatik, eta Marrutxipin beste 10. Eta gainera klinikako aparkalleku zaharra oinezkoentzako lorategia izango da, auzoko bizilagunek gozatu dezaten. Decía que hoy hemos aprobado definitivamente el proyecto de urbanización correspondiente al subámbito El Pidar, que dará paso a la construcción de 54 nuevas viviendas, la mitad de ellas de protección oficial. Y lo que se contempla en este proyecto es pues la urbanización del entorno, que repercute sobre todo sobre el Paseo Zarategi, con la sustitución de la acera, la colocación de una marquesina para la parada del autobús, y luego también la creación de 7 plazas de aparcamiento en línea en el propio Zarategi y otras 10 en Marrutxipi. Y lo que era el antiguo aparcamiento de la clínica pasará a ser una zona peatonal ajardinada para el disfrute de los vecinos y vecinas del barrio. Hurrengoa, San Marco, Cristina Iglesiasen proiektuari dagokiona izango ditzateke. Gaurkoan kontratuaren jarraitze provisionala onartu dugu, bukatu arte, eta besteak beste honen arrazoia da, gogoratuko dizuten bezala, udaran 2 hilabetez, etenaldi bat izan genuela zenbait lanetan, ugartearen erabilera ez saiesteko, eta orain aurreikuspenak ez dira aldatzen, ikusten dugu urte bukaerarako hau amaitzeko bidean izango degula, edo hori espero dugu eguraldiak ez badin badizkigu arazo askorik ematen, edo beste zerbaitek ez badin badizkigu arazo askorik ematen behintzat. Decía que hoy también hemos aprobado la continuidad provisional del contrato de obras adjudicado a Moyúa para las obras correspondientes al proyecto de rehabilitación de la Casa del Faro y a ejecutar en el plazo de 6 meses, con interrupción que se produjo en los meses de julio y agosto, pues para poder permitir el uso y disfrute de la isla. Hurrengoa San Marcos errepideari, hemen dagokiona izango ditzateke, hemen lur-jauzi bat konpontzeko expedientearen kontratazioa abian jarriko genuke, 100.000 euroko aurrekontua gutxi gora bera, eta 2 hilabeten amaitu beharrekoa. Decía que otra cuestión es el expediente de contratación de una reparación de un desprendimiento de la carretera de San Marcos, con un presupuesto de aproximadamente 100.000 euros y un plazo de ejecución previsto de 2 meses. Jodaztokietari dagokionez, hemen aurreko baten aipatu nizuen aldaketa bat egitea gindoa zeda, eta orain ja aldaketa hori egiteko pauso guztiak amaitzen dira. Bere garaian azalera gaineko jabetza zan aukera batetik, jabetza osora pasatuko diratekelarik
jodastokietan egitekoak diran 36 etxe bizitzak. Aurreko batean azaldu nuen, honen arrazoia izan zeda, etzela eskatzailerik azaldu, nunbait baldintza ekonomikoak ez zirelako interesgarriak, eta orain espero dugu aldaketa honekin, bai, eskatzaileak izango ditugula, eta egia da aurrekoan gaizki esan nuelako, badagoela prezioaren aldaketa bat. Ez da oso handia, baina bai, jabetza osoa izatera pasatze horrek suposatzen du prezio aldaketa txiki bat. Decía que la última cuestión es relativa a Jolastokieta. Esto ya venimos contándolo desde hace algún tiempo. Hoy hemos aprobado ya la modificación de la calificación provisional de viviendas tasadas municipales de régimen especial en relación con las 36 viviendas tasadas previstas a desarrollar en Jolastokieta Alto, y de esta manera ya, lo que al principio era una promoción de vivienda pública tasada municipal en régimen de superficie, pues pasa a ser en nuda propiedad. La razón de esto, la expliqué en alguna otra junta de portavoces cuando iniciamos este proceso, era el que cuando se puso en marcha, por decirlo de alguna manera, el proceso para que se apuntaran personas que tuvieran interés en entrar en esta promoción, pues nos encontramos con que no despertaba interés, porque el precio de venta que salía, siendo en derecho de superficie, no resultaba atractivo para muchas personas, y creemos que con este cambio, pasando de la propiedad, previsiblemente haya ya interesados que permitan lanzar esta operación, con un pequeño cambio en lo que es el precio final, pero que no es de gran envergadura, y que la ventaja que se obtiene por parte de adquirientes da nuda propiedad. Eta azken gai bat aipatuko dizuet, baina ez da gobernu batzordekoa, baizik eta aurreratzen dizuet, hirian biolentziaren biktimen errekonozimentua egiteko aurrera daramagun ekimen honetan, datorren larun batean aurre ikusten dugu beste plaka bat jartzea, Gaiztarron hain zuzen ere, Bidebietan, eta gogoratuko du Miguel Francisco Martín González, 1978an hildako polizia armatua. Dakigunez, familia artekorik eta ez da izango, baina adierazi dute jartzea nahi dute da. Nahiz eta ez diren hemen izango, ez direlako hemen bizi, eta gainera adineko jendea delako, baina eskatu zuten jartzea, eta larun batean jarriko dugu hau. Da, nire aldetik hauek esatekoak nituenak, eta hemendik aurrera galderarik baldin badezute zuen esanetara. Decía que dentro de lo que viene siendo la colocación de placas en memoria de las personas que perdieron la vida en nuestra ciudad, víctimas de la violencia y el terrorismo, pues la próxima colocación, de la que será la octava, se producirá este sábado en Bidebieta, Gaiztarro, recordando a Miguel Francisco Martín González, asesinado por ETA en 1978, y se coloca por expreso deseo de la familia, que no reside en Donostia en la actualidad y es gente de edad y no estará presente, pero manifestaron su voluntad de que se colocará la placa, y así se hará el próximo sábado. ¿Fue donde fue el atentado o donde vivía la persona? Es donde fue el atentado. Policía Armada. Fue un atentado en el que él resultó muerto, pero hubo otros 3 que resultaron heridos y que se produjo en el lugar. Bueno, primero quería saber si las de Jolastokieta son propiedad total, absoluta, ¿no? Vale. Y luego explicar un poquito más lo de Arco. No sé si lo que se resuelve es todo el contrato con Arco o solo los varios comercios. A ver, lo de Arco, yo casi prefiero que venga Jaime Domínguez Macaya y os lo explique, porque de verdad que es un galimatías bastante complejo, ¿vale? Ahí hay varias cesiones a distintos cesionarios que se produjeron en un momento determinado. Después de toda una larga historia,
que recordaréis que viene de muy atrás, Arco tiene 25 años, si no me equivoco, y ahí hubo pues muchos problemas con las concesiones, etc. Entonces se buscó una fórmula y al final hubo una serie de cesiones a los que tenían distintos locales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ha habido un problema durante estos últimos años de impago del canon por parte concretamente de esta empresa, que ha repercutido además sí, pago de ayuntamiento, sí. Entonces, que ha repercutido además negativamente sobre el resto de inquilinos, para que nos entendamos, porque no solamente se trata del pago, sino incluso de la aportación a los gastos comunes de la comunidad. Y si uno no paga, pues es que el resto igual tiene que pagar más para poder hacer frente a los gastos de comunidad. Y entonces, bueno, ahí ha habido un larguísimo proceso. Como digo, Jaime Domínguez Macaya es el que conoce esto al dedillo porque ha estado desde hace mucho tiempo ya encima de esta cuestión. Y lo que se hace hoy es ya iniciar un expediente de recuperación de esos 10 locales por impago, pues para... Sí. Sí, hay varias. Y titulares particulares y hay de todo. O sea, y uno tiene 10. El centro comercial sí. Vale. Pregunta Conchi de Onda Cero si el LABI, dice, el LABI recomienda reforzar servicios para evitar aglomeraciones en horas punta. Hay quejas de la situación en Debus. ¿Qué tiene que decir el alcalde sobre esto? A ver, por dar los datos que en este momento tiene Debus. La ocupación media desde el 7 de septiembre, que es cuando de alguna manera se recuperan todos los servicios, bueno, de alguna manera no, se recuperan todos los servicios, salvo el de Urgul, que ya sabíais que no se iba a recuperar este verano, por razones evidentes. La media es del 22% de ocupación sobre los aforos. Ya sé que después hay que distinguir horas valle y horas punta, que no siempre la ocupación es el 22%, sino que habrá momentos en el que es el 10% y habrá momentos en el que es más. Pero nunca pasa del 75% de ocupación. Y además tenemos un sistema informático que cuenta las personas que hay en cada autobús en cada momento y se añaden refuerzos cuando se ve que hay alta demanda en un momento punta. Entonces se intenta dar respuesta precisamente a esos momentos punta. Hay que reconocer que no siempre es fácil. Es decir, y es una operación muy sencilla, el número de autobuses con los que contamos es determinado. No es variable en función de las circunstancias y hay que jugar con los que tienes. Entonces, se intenta con los que tienes, evidentemente, controlando cuál es el aforo en cada momento, reforzar, mandando refuerzos en horas punta. Nos ayudaría, lo digo como sugerencia, el que hubiera entradas, salidas más escalonadas en algunos casos, porque es que se concentran muchos horarios, ¿no? Pero bueno, esto ya no está solamente en nuestra mano. Pero sí que quiero dejar claro eso, o sea, primero, que la ocupación media de Debus a día de hoy, desde el 7 de septiembre, es el 22% y que en ningún caso en horas punta supera el 75%. Y que cuando se ve que hay afluencia, se mandan refuerzos en cada caso. Euskeraz. Bai. Ez, Debusek irailaren 7an zerbitzu guztiak berreskuratu genituenetik 122ko okupazioa dauka bataz beste. Horrek noski esan nahi du momentu batzuetan hori baino bajuagoa dela eta momentu batzuetan hori baino altuagoa. Eta jakina badaude ordu batzuk okupazioa handiagoa izaten dutenak, lanera sartu edo ikastetxetara sartzeko orduak izaten direnak. Kasu horietan bai adierazi behar da, inoiz ez da 175 gainditzen daukaten aforoaren 175 ez da gainditu, ez da ordu puntuetan ere. Ada ere, badaukagu kontaketa sistema informatikoa eta segituan zentraletik ikusten danean kopuru handiak daute da ordu puntetan refuertzoa jartzen dira. Oain, onartu beharra dago, Debusek dauzkan autobusak direla dauzkanak eta ematen duela zerbitzua dauzkan horiekin. Ezin ditugu margotu, nolabait esateko momentu batean gehiago, ez daudelako, ez? Eta horiekin jokatzen dugu, baina nik uste jokatzen dugu da nahiko ondo. Osea, nahiko ondo, esan nahi, erantzuna emanez ikusten denean dagoela adako pilaketa arrisku bat. Lagunduko gintuzke, baina hori ez dago gure esku, emango balitz eskadonamentu handiago bat
zenbait sarrera irteretan. Eta ez badute bat egingo, ez dakit, ez gune oso importanteetan sarrera irtera guztiak lagunduko diguke. Hori ez da gure esku dagoen gauza bat. Yo te quería preguntar, en el pleno sobre el estado de la ciudad, anunciaste que se iban a desbloquear 13 millones de euros para algunos proyectos que estaban invernados, pero es el misterio de que nadie sabe qué proyectos son. A ver si nos puedes adelantar alguno. Bueno, a ver, estamos trabajando en eso, ¿vale? O sea, no hay todavía una determinación exhaustiva y estamos mirando cuáles son las distintas partidas. Y sí que diré que como criterio general, pero es un criterio general, en nuestro ánimo está el levantar las retenciones que existen sobre partidas o bien de obras que necesitan todavía partes para ser culminadas, es decir, obras que estén iniciadas, voy a poner un ejemplo, las antepuertas del Polideportivo de Alza o las piscinas del Polideportivo de Alza. O sea, ahí son 3 proyectos independientes. El que tenemos adjudicado en este momento es el de la ejecución del edificio del Polideportivo de Alza, pero la actuación completa son los 3. Entonces, bueno, pues eso, por ejemplo, tiene prioridad porque hay que terminar la actuación en su conjunto. Independientemente de que parte de esos 13 también vayan destinados a algunas modificaciones que hayan aparecido en alguno de los contratos que están en ejecución, que eso se contempla. Es decir, por ejemplo, Alza también es un ejemplo. En el propio polideportivo, pues como sabéis, además del retraso, ha habido una serie de incidencias que han hecho modificar el contrato. Bueno, pues la dotación que se requiere para ejecutar eso también está dentro de lo que se levanta. Y en el resto de actuaciones, ya os diremos la lista, o sea, cuando tengamos del todo depurado, pero básicamente lo que estamos primando son actuaciones muy de remate, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, bueno, pues o de arreglos o de reparaciones, etcétera, etcétera, bueno, pues que permitan tener las cosas bien, vamos a decirlo así. Y con los grandes proyectos, pues vamos a ser más prudentes por ahora. Pues la barandilla es una de ellas. Pero, por ejemplo, por señalarte las intenciones que tenemos con eso, a la barandilla, lo que queda de barandilla tiene un presupuesto muy alto. O sea, yo creo que la actuación completa suma o supera los 3 millones de euros. Como habréis visto, pues ahora está repintada en el tramo que nos falta. Pero, por ejemplo, el Bidegorri, que ahora está, bueno, hasta el tramo que hicimos la barandilla de una manera y luego tiene unas New Jerseys y luego hacia tal, ¿no? Pues eso, por ejemplo, sí que tenemos previsto rematar. Y aunque la barandilla pueda quedar para ser cambiada para un poco más adelante, por lo menos el remate del Bidegorri, todo uniforme, pues con el mismo elemento de contención y la unificación de la acera con el antiguo Bidegorri, pues bueno, creemos que eso lo podemos abordar. Y esa es una de las cosas que está ahí, por ejemplo, entre las consideraciones para poder lanzarla y dejar aquello chucún, vamos a decir. Aunque luego el elemento metálico de la barandilla, pues tal vez tenga que ir en otras fases. Pues todo el saneamiento perimetral, una rotonda que hay que hacer de la entrada, o sea, toda la urbanización, por decirlo de alguna manera, del entorno. Lehenengoa edo bigarrena? Proiektuak, a ber, ari gera, eta danean dihardugu orain, pixka bat ikusten, zeintzuk izan daitezkeen lehentasuneko gauzak aurrera egiterako orduan, ez? Ez dugu oraindik itxi, osea, ari gera aztertzen, zatik baita ere ikusi behar dugu ze gauza dauden, bueno, prestatera aldizateko. Baina filosofia bezala, ikusten dugu da, logika guztia daukala, bueno, ja pauso batzuk eman dituzten gauzekin aurrera jarraitzea, eta Altzako kiroldegia sartu dut adibiden edo jarri dut adibiden artean, Altzako podi kiroldegiak 3 proiektu dauzka berez. Guk orain ikusten duguna egiten nahi dela da bat, bada eraikina. Horrek aldaketa batzuk izan ditu, eta horrek diru gehiago eskatu du, eta hori noski onartu egingo da, hori egin beharra dago dako, eta bukatu egin beharra dago dako. Eta gero beste 2 proiektuak berarekin lotuta daudenak dira urbanizazioarena, inguruko urbanizazioarena, hori 1.000.000 batetik gorako aurrekontua da, eta igeri dekuena. Bueno, garbi ikusten da, hoiekin, danekin aurrera egin beharra dagoela,
hori bukatu egin beharra dako bere osotasunean. Hori da irizpide bat. Eta beste irizpide bat da, lehentasuna ematea batez ere, gauzak konpontzeko eta txukuntzeko balio dezaketen partidei. Eta beste adibide bat jarri dut ere, mahai gainean daukaguna, eta da Kontxako barandarena. Kontxako baranda aldatzeak, falta zaigun zati horretan aldatzeak, oso presupuesto altua dauka. 3 milioitik gorakoa izan daiteke. Eta agian, hori momentu honetan aurrera botatzea, ez ditzateke, oso zurtziz jokatzea izango. Baino, bai bidegorria, aurreko tramoa egin genuenean, aldatu den bidegorri hori, bukaeraraino ematea hori egin daiteke. Eta ez hori bakarrik baizik eta bidegorri zarra espadoiarekin bat egitea, oin altuera diferentea daukate, eta beraz, soluzioa ustea uniforme zea guztian, hori ikusten dugu, komenigarri izango ditzateke da egitea, eta borobiltzea behintzat dan hori, eta gero aurrerago, metaldezko baranda aldatzen joan gaitezke, oin pintatu egin da, txukun egon dadin, baina behintzat hori bai, egitea. Eta horredako aktuazioak dira batez ere badoratzen ari geranak, aurrera egiterako orduan. Baina ez dugu bukatu oraindik, igedako azterketa baten, ikusteko zeintzuk, zatik onartu dezakegu kredituak altxatzea, baina gero arazoren bat badin daukagu proiektuaren ejekuzio aurrera eramateko bat tontuan egiten nahi gea, hori ez genduke egin nahi. Si yo como alcalde de la ciudad le quería pedir una respuesta ante los actos vandálicos que ha habido este fin de semana en Donosti, yo creo que menos que en Bilbao o Vitoria o incluso Arrasate, pero también los ha habido. A ver, aparte de lo que es la condena más rotunda que puedan merecer este tipo de actos que repercuten sobre los bienes de todas las personas que habitamos esta ciudad. O sea, al final, no sé qué mentalidad es la que hace este tipo de actos, que es como que sirven simplemente para perjudicarnos a todos. O sea, son sobre bienes públicos. Con lo cual es en perjuicio de todos, los donostiarras y las donostiarras. Ni los entiendo ni los comparto. No voy a entrar a especulaciones de cuáles son las orientaciones, impulsos que motivan este tipo de comportamientos, porque no lo sé y no lo tengo claro. Pero en cualquier caso me parece que están absolutamente fuera del lugar. Probablemente busquen una desestabilización, no lo sé, que pueda ser de interés para sectores más radicales. Y creo que como ciudadanos, en un momento como este, es más importante que nunca que seamos capaces de mantener la cabeza fría y no entrar a este tipo de provocaciones, porque lo que tratan de hacer probablemente es eso, alimentar posiciones extremas. Y creo que eso no deberíamos admitirlo y deberíamos ser muy conscientes de cuál es el juego. Bai. Ez, gertatu diran, Donostian ere, baina nahiz eta maila txikiagoan, elementu publikoen erreketa horien aurrean, noski gaitzespen irmoena, hori denik eta behin, zaila da ulertzea, azkenean guztion ondasunak diren horien kontra egiten duten pertsonek buruan zer daukaten, ez da erresa ulertzea. Eta ez dakit, zein dan azkenean atzean dagoen motivazio politikoa, ez nijoa inorri egostea, ez dakitedako. Baina bai, jakin, nik uste badakigula horrelako egoeretan egoten direla, ez dakit, egoeraz baliatzen saiatzen direnak, hain zuzen ere giroan hasteko eta polarizazioak eragiteko, ez? Eta uste dut hor burua hotz mantendu beharra daukagu da guztiok, eta horretaz oso kostiente izan behar gara da guztiak. Bestelako gai bat, eta kuriosoa, duela egun gutxi jakin dugulako, azaleratu delako, Santelmoko gogoan izan dauzu, tiroaren kontua, horrek azaleratu hemen du operazio anti-jihadista bat, berez zegoela horrek uzita, edo bezat hori irakurri dugu prentxan, edo beste Dabide batean. Ez dakit jakinaren gainean zegoen udala, edo ez? Nik, niri jakinarazi zidaten egintzanean, baina aldez aurretik behintzat nik neuke, horrek ez du esan nahi agian udaltzengoan edo jakingo gote zutenik. Normalean koordinatuta egoten direlako, baina egunean bertan behintzat jakin nuen hori zer
zer izan zen, nik ez daukat beste informazio gehigarririk. Bai. No he dicho gran cosa, No, he dicho simplemente que la operación antiyihadista de la que tuvisteis conocimiento, tuvimos conocimiento la semana pasada. O sea, yo al menos fui informado de lo que cuando se estaba produciendo la operación en el mismo día y no tengo muchos más detalles que ofrecer al respecto. No. Están hablando del tiro del mural de Sert. No, pero es que no sé qué redacción tiene. Bai. Edabide batek eman du, urtarriaren 20ko Danborradan, Santelmon, ertzaintzaren operazio bat egon zen, bertan egon zen tiro... Ez. A ber, hori azaldu gendun. Eta duela lau egun jakinda horrek lotura duela... Baina lotura du nundik? Ez, lotura duela gaur ez gaurko egungoarekin, bizik eta zuena jihadista... Ez, a ber, horreko operazio batekin. ni uste kakanazte badauda, ez, a ber. Urtarrilan 19an da 20an, eta hori urteroko gauza izaten da, Osa, ez da aurtengo gauza. Beti prestatzen da operatibo berezi bat. Beti. San Sebastian egunerako. Eta laugarren mailan gaude. Alerta laugarren mailan gaude jihadismoagatik. Ordan, dispositiboa prestatzen danean, noski hori da kontutan lehenengo hartzen den gauza, arrisku jihadista. Nik ez da baidatuko, zenbatekoa da, asko, gutxi, ez dakit, baina objektiboki laugarren mailan gaude, hori horrela da. Ordan, obligazioa da, aurre ikuspena egitea, hori saiesteko. Eta Santelmon aipatzen dezun, zegoen ertzaintza, zegoen horren aurre ikuspe. Ez horren bakarrik, zegoen dispositibo guztia egiteko, segurtasun guztia bermatzeko, lehen helburua jihadismoaren arriskua. Ala dagoelako finkatuta dentasunen arabera. Kito, hori da, baina orain da 2 urte berdintzan, eta orain da 3 ere bai. Una preguntita, porque esto no acabo de entender bien lo de Teresategui. Sí. Se va a hacer un centro comercial en parte de Lasarte, ¿no? El Ayuntamiento de Donosti tiene que hacer una cosa para las carreteras, por lo que... A ver, esto es Papín. Conocéis Papín, ¿no? El proyecto de Papín. Cuando hicimos el proyecto de acceso por la carretera, esa carretera afectaba a parte de pasajes. El polígono es nuestro 100%, pero de acceso que se hizo, el proyecto que se hizo, atravesaba en parte pasajes. Entonces, eso obliga a que haya un plan de compatibilización entre los dos municipios. ¿Qué es un plan de compatibilización? Bueno, pues un instrumento urbanístico que casa las previsiones urbanísticas de los dos municipios en un punto fronterizo. Bueno, no es frontera en sí, pero bueno, en el límite del término municipal. ¿Por qué? Pues porque el polígono está en Lasarte al 100%, pero la entrada está por Donosti. Entonces, claro, sería muy absurdo que nosotros hiciéramos la entrada 100 metros más adelante o 100 metros más atrás, o no la hiciéramos, porque entonces el polígono no tiene viabilidad. Y el plan de compatibilización lo único que hace es eso, sentar a los dos ayuntamientos y decir, oye, esto que nos une, por decirlo de alguna manera, lo vamos a arreglar o lo vamos a ordenar de forma acordada entre los dos. Eso es un plan de compatibilización. De Lasarte. Beste galdera bat, orain espero dut ondo azaltzea. Barkatu. Lotura dauka gehiago txampuene baserriarekin, ebazpen baten zain dago, eta ankorak eskatu du babesteko, ez dakitu dalak aukera izan dezakeen edo aztertzen ari den babestea. A ber, nik uste dut nekez izan dezakegu da hori egiteko aukera, bueno, hau da betiko eztabaida, ez? Osea, azken finean, hemen babesai dagokionez dauzkagun
arauak dira daudenak eta indarrean daudenak, eta horren arabera jabeak egiten dute legeek uzten dioten hori, ez? Ordan, nik hor aukera gutxi ikusten dut. Gutxi, oso gutxi. Izan ditugu horredako egoerak eta ezagutu dituzue. Listo? Venga.